quieres disculparme por eso, que lo hagan. Cambié el libro de los ancianos, que ahora ya no ocupas una carta escrita para que renuncie. Ya cambió, lo van a explicar dentro de poco. Pero el ostracismo no deja de ser. Sí, mi esposa, mis hijos, sí, qué dolor, qué pena. Pero preferiría estar muerto que seguir dentro, creyendo, tragándome el oráculo. Sí, así que dejo las cosas fluir, no tengo muchos planes, porque desgraciadamente esta organización de alto control autoritario me ha hecho mucho daño en la vida y en el plan. No. Jace, mira, la vida es hermosa. La vida es hermosa, tienes mucho todavía que vivir. Creo que la palabra que acabas de mencionar, creo que debe de quedar descartada, ¿verdad? De dejar de existir. Creo que antes de eso es mejor retirarse. Amigos de la audiencia, esta declaración, esta experiencia muy fuerte, ahorita cuando dijiste esto se me erizó la piel. Ni siquiera lo intenten. La vida es hermosa y creo que hay que vivir. Y si hay que salir de la secta, hay que salir. Hay que hacerlo con la frente muy en alto. Obviamente que tienes ahorita una máscara precisamente, como una forma de desafío a la sociedad Watchtower, al liderazgo de todo lo que está generando. Esto debería llegar a las autoridades, porque esperamos que la ley antisecta en México quede bien establecida para poder defender los derechos de cuando nos causan ostracismo. Abajo la sociedad Watchtower, abajo la sociedad Watchtower, abajo las filiales de la sociedad Watchtower en todos los países latinos y en todo el mundo, abajo. Y la lucha del activismo sigue. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo desde mi bello México. El día de hoy tengo con ustedes a una persona que bien se puede considerar como un primo. Esta persona nos va a relatar sobre su vida, incluso sobre su inicio dentro de la secta de los Testigos de Jehová, cómo despertó y cuál ha sido su trayectoria dentro de la congregación en donde actualmente él ha seguido sirviendo. Pero algo muy importante es lo que ha tenido que vivir en relación a ser primo y estar dentro del sectarismo de los Testigos de Jehová. Entonces, para esta ocasión, amigos, damos la cordial bienvenida a este gran amigazo que se identifica como Jace Guerrero Willett. ¿Es correcto, Jace? ¿La pronunciación? Correcto, Jace Guerrero. Perdón, Jace Guerrero, nada más. Sí. Perfecto, Jace Guerrero, perfecto. Jace, pues me da en realidad un enorme gusto poderte saludar, poder conversar, e incluso porque tengo muchas preguntas interesantes que me puse a utilizar la empatía del público al formular preguntas que le pueden también inquietar a la gente, al público en general, especialmente a aquellos que hemos salido del sectarismo de los Testigos de Jehová. Bien, Jace. ¿Podemos preguntarte de dónde eres, Jace? Claro que sí. Vivo en el sur del estado de Sonora, México. El sur se caracteriza por estar muy pegado a la costa del mar, desierto, agricultura, y muy pegado al norte del estado de Sinaloa, así que es una combinación de culturas este sector. Ok, perfecto. Muy bien, correcto. Ahora bien, Jace, algo interesante, preguntas que ya he formulado para que sea muy objetiva nuestra entrevista, nuestra conversación. Mi pregunta, Jace, sería, tu historia dentro de la secta de los Testigos de Jehová, ¿en qué momento de tu vida inicia?
Posiblemente, si mal no recuerdo, cuando cumplí la mayoría de edad, no nací siendo testigo, gracias a la Ajá. vida, gracias al destino, o gracias a Huitzilopochtli, a quien se le quieras atribuir, pero no Perfecto. nací. Ok. Entonces, al convertirme, por vivir cerca de unos parientes, unos familiares consanguíneos muy cercanos, poco a poco me empezaron a meter ideas y después de la mayoría de edad me convertí, estudié el curso bíblico que le llaman ahora los testigos de Jehová. Antes les llamaban tu estudiante de la Biblia, ahora le dicen tu curso bíblico, Ujú, terminología que cambian cada rato los testigos. ujú. Y entonces pasé a hacer curso, bueno, 2021 pasé a hacer curso bíblico y después me bauticé cumpliendo la mayoría de edad, Ok, bastante correcto. convencido. Ujú. Ok, correcto. Ahora, entonces se puede decir que antes de los 20 años tú ya estabas siendo adoctrinado. ¿Consideras que esa edad es, es muy factible para una persona crear una revolución en su mente? Claro que sí. Ujú, Sí, considero que la educación pública le hace falta crear en los estudiantes de la preparatoria, por lo menos, el pensamiento escéptico, ujú, el cual te podría ayudar a evitar caer en garras de grupos de cohesión mental o totalitarios. ujú. Ok, correcto. De hecho, creo que por ahí vamos en armonía, porque un servidor también a los 17 años comencé a ser adoctrinado, ¿verdad? Que hay un detalle que tal vez reparemos en el tema de que cuando a una persona menor de edad se le adoctrina, debería de haber un reparo por parte de los padres, ¿no? Y una demanda en contra de los testigos de Jehová por adoctrinar a personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, eso es un detalle muy interesante que no quito el dedo del renglón para un tema de legislación. Perfecto. Ahora, otra de las preguntas, Jace, interesantes es, entonces, desde que empezaste a estudiar hasta la fecha del día de hoy, ¿cuántos años llevas dentro de la secta? Si mal no recuerdo y si mis cálculos no me fallan, deben de ser más de 25 años. Más de 25 años. Ok, correcto. Entonces, sí, ya es algo de tiempo, muchísimo tiempo dentro de la secta. Pero ahí vienen las preguntas interesantes, que es donde vamos a enterarnos acerca de qué es lo que sucedió en todo este tiempo y cómo es que hoy, el día de hoy, te encuentras frente a nosotros con una máscara. Y el motivo, o sea, el motivo sabemos porque eres un pimo y que no puedes dar tu rostro. Bien, ahora bien, ¿tus padres son testigos de Jehová? No, No. no lo fueron. Mi madre murió cuando yo era pequeño, mi padre ya como estaba yo grande. Así que un familiar, uno fue la que me empezó a convencer bien intencionadamente, bueno, bien Ujú, intencionadamente, porque pues claro. ella sigue ahí adentro de la Matrix a todo vapor. Ujú. Ok, es decir, un familiar fue, tú estabas viviendo con ese familiar cuando tus padres fallecieron. ¿Correcto? Ok, correcto. Y entonces fue ese familiar quien se encargó de adoctrinarte de alguna manera. Perfecto. ¿Estudiaste alguna carrera profesional? Sí tuve unos intentos de carrera. Ajá. ¿Y qué sucedió ahí? Mi familia, parte de mi familia, la que me indujo a la secta o me convenció, Ujú, pues siempre me estimuló a estudiar. Ellos nunca fueron conformistas, principalmente porque mi tío no era testigo. O sea, nada más mi familiar mujer era el, el testigo y después ella. Digo, después él, pero con el tiempo. Entonces me ujú, indujeron y lo hice, pero por azar que terminé aquí en Sonora, mientras estudiaba la carrera, me tocó estar rentando un hospedaje con unos precursores ujú, asignados por la sucursal. No recuerdo si especiales o regulares, posiblemente regulares, pero me presionaban mucho por estudiar la escuela, o sea que ya la secta ya traía ese modo operandi ujú. de,
de presionar. Ellos no le dicen, nadie, los comentarios que vas a ver en este video, nadie te obliga a que dejes la carrera, nadie te presiona, lo voy a hacer como un troll, estoy diciendo las cosas como un troll, nadie te presiona para que dejes la escuela. Claro que no, no te lo van a prohibir, te van a estar presionando. Es una forma de control que tienen las organizaciones de control autoritaria para ejercer, para dañar a las personas sin decírselos. Es decir, presiónalos por todos lados para que no les guste el color amarillo. Díselo en un discurso que no te debe gustar el color amarillo. Díselo en una revista que está mal el color amarillo, pero no lo vas a obligar. Díselo en un video que está color amarillo. Y ya después los líderes de esa organización presionan a los de abajo. Está mal el color amarillo. No es ejemplar el color amarillo. No vas a tener privilegios si usas color amarillo. Es un ejemplo tonto, pero quiero que sustituyan la palabra amarillo por cualquier doctrina. Entonces, es donde llegó ese momento que me presionaron tanto que terminé reprobando y dejando la escuela, según yo, para dedicarme a trabajos técnicos. Sentiste de repente como una complacencia, quiero pensar, ¿verdad? Una complacencia de repente por dejar la escuela, o incluso lo hiciste de alguna manera así como que muy suave, muy tranquila, o fue un tanto agresiva. ¿Cómo lo sentiste ahí? Y siento que fue agresivo. Ok, correcto. ¿Tú no querías dejar la escuela? Yo no. Ok, correcto. Mira, esto me hace recordar mucho, Jace, al tema de, en las revistas, por ejemplo, te dicen, no es malo estudiar, pero ¿cómo es posible que puedas dedicar toda una vida completa al viejo sistema que pronto se irá en la destrucción de Armagedón? Y entonces genera en ti un conflicto, es decir, no es malo, pero ¿de qué te va a servir en el futuro? No es malo, pero sí va a pasar con Armagedón. No es malo, pero va a ser parte del antiguo orden y entonces ya no vas a ser premiado con el nuevo orden, con el paraíso, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando hay ese contraste, genera un conflicto emocional, un conflicto intelectual, perdón, en donde dice la persona, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces llega a tomar la peor decisión de su vida, como en este caso, dejar de estudiar, ¿sí o no? Ahora, muy bien, Jace. Entonces, la pregunta que sigue sería, ¿cuándo recibiste? Hay un dato interesante que no nos vamos a adelantar, pero sí la voy a preguntar de antemano. ¿Cuándo recibiste la capacidad de ser anciano? Perdón, cuando ya tú recibiste la capacidad de ser anciano, ¿ya habías despertado o ya estabas como un pimo en esta condición dentro de la congregación? No creo, no creo porque yo duré bastante tiempo de ser un ministerial. Nunca supe por qué no me nombraban Ujú. hasta que lo pregunté. O sea, duré como ser un ministerial y pregunté qué me faltaba para ser anciano. Pero resulta que todo lo que me faltaba ya lo hacía. Lo que pasa es que como yo no solía ser el talibán o el terrorista que presionaba a los hermanos, yo creo que por eso nunca me echaron el ojo. Pero ya cuando me vieron los requisitos conmigo y se fijaron hasta en mi tarjeta de publicador y en los cursos y en los requisitos que iban al salón y todo esto, no supieron qué objetar. No me dijeron nada y al tiempo me nombraron anciano. Entonces de anciano duré bastantes años, no recuerdo cuántos, 15, 10, no lo recuerdo, porque lo tenía apuntado en unos libros que los perdí. Ajá. Es decir, primero fuiste nombrado siervo ministerial. Así es, por los testigos de Jehová normalmente se es nombrado primero siervo ministerial antes de ser anciano. Ok, correcto. Ahora, pero ¿durante qué tiempo serviste como siervo ministerial? No estoy seguro si fueron 5, 8, 10 años, pero sí fue bastante tiempo. Ok, y una pregunta. Como siervo ministerial, más o menos a qué edad fuiste nombrado. Ese dato también lo tengo poco recordado, no recuerdo si a los 23 años. 23 años. En tu experiencia,
Una persona a los 23 años es correcto, más que nido, emocionalmente correcto que pueda recibir un nombramiento de esta naturaleza para tu percepción, para tu criterio y para tu experiencia. ¿Sería correcto recibir una responsabilidad de esta naturaleza a esa edad? Fíjate que estaba viendo hace poco en hospitales de salud, del sector salud, doctores muy jovencitos, yo creo que calculo menos de 30 años, y sin embargo atienden muy bien. No sabría opinar si está bien que reciba alguien semejante responsabilidad. En el caso de ser un ministerial no es tan problemático porque no tiene responsabilidades reales de pastoreo. Eres una herramienta, hazte cosas mecánicas, llevar la Ok. contabilidad de la congregación, las publicaciones, las revistas, el servicio al campo, rolecitos por aquí que hay que poner en el tablero, salir a sacar a predicar, Ujú. bastantes cosas mecánicas. Pero si me preguntas que está bien que un técnico electricista tenga poder, no, no es malo ser técnico electricista, no es malo ser carpintero, no es malo ser tamalero, no es malo ser vendedor, no es malo ser paletero, no tiene nada de malo. Ok. Lo que tiene de malo es que gente sin capacitación la quiere hacer de psicoanalista o de gurú o de chamán Ujú. o de consejero. No están Ujú. capacitados para ello. Yo no estaba capacitado para ello. Exacto, es correcto. Ahora, ¿por qué te pregunto esto? Porque ¿cuándo recibiste entonces la asignación de ser anciano? Y yo te digo por qué te hago esa pregunta. ¿Cuándo recibiste la asignación de ser anciano? No recuerdo si fue a principios de los 2010, 11, la década de los 2010, no ¿Ahí, recuerdo. ahí qué edad tenías, más o menos? ¿O tendrías? Tendría más o menos entre 30 y 35. 33 o 35. Bueno, ya estabas una persona ya mucho, un poco más. Ahora la pregunta sería, ¿sería una edad pertinente por tema de emocional que una persona a los 33 o 35 años pueda recibir un nombramiento de anciano según tu percepción, según tu criterio? Sí, si esto fuera una persona capacitada en psicoanálisis, en ayuda. Como te repito, pero no lo están nadie. Ok, correcto. Esta pregunta es importante porque para un servidor evoca el tema de anciano, es una persona que nos da una idea inmediatamente, de, no por título, sino por el contexto real. Es una persona ya de la tercera edad, una persona sabia, una persona con experiencia, una persona con una percepción diferente de la vida, que puede tener un buen juicio para poder enjuiciar un tema. Entonces, imagínate una persona a los 33 años en donde todavía, o 35 años, en donde todavía existen inquietudes enormes respecto a la vida. La pregunta que yo siempre me cuestioné, aún estando dentro de la secta, es, ¿un anciano de 30 años? Para mí, para mí en ese tiempo ya era incorrecto. Pero no lo decías porque hay una pregunta relacionada que te voy a hacer más adelante, ¿sí? Simplemente puedo adelantar, era un temor a expresar una opinión, ¿sí? Aunque más adelante me atreví a expresar opiniones y trajo consigo una expulsión. Pero bueno, temas. Ahora bien, ¿alguien de tu familia sabe de esta realidad que tú estás viviendo? La verdad, no, no. No me lo ha dicho nadie, así que no debe saber nadie. Ok, vamos, en pocas palabras, ¿nadie se ha dado cuenta de tu situación? No es lo que llaman los testigos enfriado espiritualmente, eso sí, pero de que sepan que no creo en amigos imaginarios, mucho menos en el cuerpo engordante, mucho Mm, menos en la organización, ni en ninguna claro, religión, pues lo dudo, ya me hubieran expulsado. ok, correcto. Sin embargo, hoy actualmente tu actividad, por ejemplo, ¿crees que es diferente a como antes la llevabas? Como que hoy tal vez has reflejado un poco, como tú dices, enfriamiento, un poco de falta de interés, o te has alejado un tanto.
¿Ellos se han dado cuenta de esto? Sí se han dado cuenta de ello porque me dan asignaciones y no las hago, no me interesa. Ok, correcto. ¿Te han llamado la atención? ¿Te han dicho, oye, qué está pasando? ¿Algo así? No, estoy esperando la siguiente visita para que me vuelvan a hacer sus Ajá. visitas de pastoreo, para Ok, yo no decirles nada, decirles lo de siempre, no, no tengo nada, estoy cansado, de todo. ok, perfecto. ¿Has justificado de alguna manera ya anteriormente en una visita de pastoreo tu condición? ¿Ya la has justificado como un tema de cansancio o algo así? Sí, claro que sí, pues ya les he dicho que no es lo mismo, no es lo mismo lo que el viento se llevó que la novicia rebelde, te los he dicho, o sea, Ah, yo tenía 20, me podía desvelar y dormir 2 horas y no me pasaba nada. ujú, Yo podía trabajar como burro ujú, físicamente y mentalmente y no pasaba nada. Pero ahora ya estoy más grande y les he dicho que tengo, por ejemplo, la fatiga crónica es muy difícil de diagnosticar. Ya le he ujú. preguntado a doctores y también busqué información en clínicas en internet. Dicen que es tremendo, que casi ningún sector salud está capacitado para diagnosticar eso. Ok, Y sin correcto. embargo, yo les he dicho que tengo algo parecido, como fatiga. Y Ujú, ok, me correcto. siento, me siento mal, me siento cansado y así se los he dicho y no los he sacado ahí porque ahí te va. Siempre que alguien te ve frío, palabra que les encanta, yo, frío espiritualmente, siempre quieren sacarte los pecados ocultos. Mano, estás viendo pornografía, ¿Qué pasó? ¿Todo bien? estás viendo Sí. pornografía o estás masturbación o tienes otra mujer o borrachera o malos amigos. Todo tiene que ser pecado oculto por ahí. Entonces, ¿cuánto? A mí Ok. me han cuestionado y que no les digo nada se les hace muy extraño. ¿Por qué? Ujú, Pues, pues no creo en el poder o autoridad de ellos ni de nadie. ujú, exactamente. Es decir, lo que tú llegues a sentir es tuyo simplemente y no tienes por qué darles explicaciones a esta gente, ¿verdad? Vamos, aunque te presionen, dices, esto es mi opinión, esto es lo que yo siento, lo que yo pienso, pero hasta este momento tú te quedas limitado a expresar esa opinión, ¿no? Ok, Correcto. mande, me ibas a decir algo. No, correcto. Ok, ahora, la pregunta, ¿estuviste durante la capacidad de ser anciano? ¿Cuántos años fuiste de anciano? Entre 10 y 15, 10, 15 años. Ahora es ahí, en ese inter de tiempo fue cuando tú despertaste. sí, más o menos a la mitad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es decir, que al año 7, digamos, al séptimo año de ser anciano aproximadamente, te diste cuenta de que había algo que no estaba bien. ¿Cómo fue eso? ¿Podemos saber, Jace? Pero que sí, muchos testigos nunca despiertan porque no les tocan congregaciones donde hay hermanos reglistas o llamaremosles, vamos a llamarles, que imponen leyes. Es decir, hermanos que se le llevan tranquilos, ancianos tranquilos, que amorosamente te pasa algo, te atienden y saben que es algo psicológico, sí te dejan, te sugieren que vayas al psicólogo, son muy tranquilos. Muchos de ellos nunca van a esperar, pero a mí cuando me tocan un cuerpo de ancianos donde la mayoría de ellos son gente sin capacidad, uno de ellos tenía ciertos estudios nada más, todo lo demás sin capacidad ninguna. Uno de ellos por la secta ni la primaria terminó, y era el más fanático. Eh, por una cuestión sin chistes, eh, no voy a ser muy específico, pero por una cuestión sin chistes, te voy a poner un ejemplo que no me pasó a mí. Es decir, ejemplo, a mi hija o mi hijo en el kinder hicieron la fiesta de primavera que muchos testigos de aquí no veían mal que tu hijo lo vistiera de florecita o de mariposita. La fiesta de primavera. Ok, En sí, la la Biblia fiesta. venía la fiesta de las cabañas o la fiesta no me acuerdo cómo se llamaba, Ujú, sí. la fiesta de la cosecha. Ah, Ujú,
pero eso sí está mal. Bueno, esa clase de ancianos, incluyendo estos, gente no capacitada para la mente, pues por algo así me evaluó. Una tontería de capacidades apocalípticas, de las tonterías más grandes que hay. Fue cuando yo dije, ¿en qué mierda estoy metido? Disculpa que sea grosero porque así soy, desde que Está no bien. creo en dioses, soy grosero. Ujú, ¿Por qué? Porque un dios que su moralidad, dice Éxodo 20, Dios dijo, y Éxodo 21, puedes tener esclavos. Y 1550 años supuestamente existió ese pueblo de Israel con esclavos. Esa moralidad no es para mí. ujú. Ese Dios no es ético ni moral. Así que lo que una religión judía o cristiana quiere decirme que es moral, que me disculpen, pero métanselo donde quieran, pero a mí no me interesa, no me importa. Pasa lo mismo cuando alguien me dice que soy grosero. Soy grosero porque esta cosa, como traigo la máscara de venganza, esta cosa implica que lo que yo más pueda me voy a vengar, no de los testigos de pie, pero sí del cuerpo engordante, de sus mandamases y de todos los tenientes, subtenientes, generales, coroneles, es decir, ancianos, superintendentes de circuito, porque no creo que todos ellos sean buenos. Yo fui anciano, he descubierto que no todos ellos son buenos. Y también gente de a pie que no es buena. Entonces, traigo esto por esa razón. No creo que todos sean buenos. Ujú, Y entonces, bueno, ya volviendo al tema de que por qué fui la grosería, de que no creo que esa gente merezca mi respeto. Pues por una tontería tan grande. Y te puedo poner más ejemplos. Me tocó que evaluaron a un anciano lo evaluaron porque los hermanos o hermanas lo vieron con unos botes ¿Con los que, cerca de perdón? un depósito de botes. Botes. Ah, De ok. hecho, no quedó claro de qué eran. Unos botes cerca de un depósito de cerveza. Eran rojos. Pudo haber sido una Tecate roja o muchas, pero también pudo haber sido Coca-Cola roja. No quedaba claro. Él lo negaba y por eso lo estaban evaluando. Por ser mal ejemplo. Aunque Anthony Morris sí puede ir a comprarse sus 10 Macallan whisky carísimo. Él sí puede, no pasa nada, no le Claro. evalúan. Exacto. Para la audiencia que no sepa quién es Anthony Morris tercero, es un miembro del actual 2021, todavía no se ha muerto, por si esto lo ven en el futuro, 2021, todavía no se ha muerto Anthony Morris tercero, Ujú, sí. gobernante. Pero el señor lo agarraron comprando licor, como entre 7, no importa si fueron 7 o 12 botellas, pero es un whisky muy caro, y lo agarraron comprándola. Ok, me tocó varios ancianos en mi circuito y en otros circuitos que estuve, que los evaluaron por cosas así, que los veían cerca de un depósito, acá les dicen expendio de cerveza. Ujú, Los evaluaban porque alguien los veía como mal ejemplo. Y los evaluaban, no siempre los removían, pero de que los evaluaban, evaluar significaba no, cuando te evalúan no siempre significa que te van a remover, significa que te van a dar con la lista de requisitos y a ver si lo sigues cumpliendo. Presión psicológica bastante buena. claro. Ahí tengo una pregunta muy, muy interesante, muy importante, que seguramente a la audiencia le va a interesar, Jace. A ver, cuando pasó esta situación, ¿hace cuántos años fue más o menos? Lo de la persona que la vieron con botes rojos, que pueden ser de cerveza o pueden ser de refresco, pero que lo cuestionaban que al parecer fuera de cerveza, ¿no? Alcohol. ¿Hace cuántos años fue eso? Eso fue también como por cerca del 2015. Ok, perfecto. Ahora, cuando se dio a conocer el vídeo de Anthony Morris III, que es miembro del cuerpo gobernante, para información a la audiencia, que es uno de los líderes de la secta de los Testigos de Jehová, ¿se dio a conocer eso o se escuchaban murmullos acerca de ese tema dentro de la congregación? No,
¿No? nada. Nada. Ahora, no se escuchaba porque realmente, una, la gente tuviera miedo. Dos, porque realmente la gente estaba en ignorancia. O porque de alguna manera el expresar, obviamente como el primer punto, era porque la gente fuera sancionada al expresar dicha información. Fíjate que no sabré decirte porque el tiempo que yo era creyente, el tiempo que yo tenía amigos, nunca expresaron casi nada, tenían dudas, solo los supuestamente ejemplares inmaduros los escuchábamos y le dábamos consejo, no los delatábamos ante los ancianos, porque, bueno, cuando yo dejé el libro de los ancianos a principios de 2021, decía que los ancianos amorosamente tienen que ayudar a los miembros que tienen dudas, pero si Ajá. estas dudas son recursivas o recurrentes, y además empieza a expresar sus opiniones a la congregación, ahí es cuando se les atiende por apostasía. Okay. Pero traduce tú esta información y es que no debes de a los hermanos inmediatamente echarlos para afuera. Te sientas con ellos. Yo lo que hacía, y muchos otros ancianos, bueno, no todos eran buenos, pero los pocos ancianos que éramos buenos, nos sentábamos con ellos, nos íbamos a su casa a tomar un café, una Coca-Cola, y no, todos sin sus esposas, estaban casados y nada, y expresaban sus dudas, los escuchaban. Al final le dábamos algún consejito y era todo, y después ya no volvían a expresar su opinión, ¿no? Porque no sé si para los editores sepan, pero lo que tienen que hacer es que lo que llaman los testigos apóstatas no tenemos ni un concilio, ni un papa, ni un cuerpo gobernante, ni un profeta, ni un líder sindical, ni un presidente, ni un monarca, no. Es decir, ustedes lo pueden ver en canales de activistas, hay algunos que son eh, creyentes, algunos son creyentes libres, algunos son conspiranoicos de esta pandemia, algunos son ateos, algunos son agnósticos, algunos están de acuerdo unos con otros, otros no. Uh-huh. Eso no importa, porque es la libertad de pensamiento. Pero, en esencia, no controlamos lo que nuestros compañeros quieran y no quieran decir o pensar. Yo me estoy llevando muy bien con muchos activistas, algunos católicos, como tú entrevistaste hace poquito a Estela. Okay. Ella es católica, no muy devota, sí cree y todo, pero me llevo muy bien con ella. Me llevo bien contigo, que eres agnóstico, lo cual no es ningún problema. Más adelante espero que entrevistes una compañera de Colombia que la posaron mucho sus ancianos, Alejandra de Colombia. Ella es creyente y le he dicho que lo que ella haga está bien, que tiene que ser creyente porque siempre está bien, está muy bien. Entonces, nosotros no tenemos nada que nos impida conversar. Bueno, volviendo al tema de ellos, vas a las congregaciones, tus opiniones, y normalmente les dabas consejo, ¿ok? Entonces, todo el tiempo que yo fui anciano no me tocó expulsar a nadie por apostasía, ni siquiera censura, ni corregirlos, ni nada, no me tocó. Okay. Pero ahí te va, por lo que dice Bertrand Morris y los mitotes. El, el tiempo que yo me salí, poquito tiempo después atendieron los rumores, porque ni siquiera supe, Uh-huh. que atendieron a unos hermanos y unas hermanas de mi congregación para apostasía. ¿Qué tanto pudiera implicar, Jace, la apostasía para un comité judicial? ¿Hasta dónde tiene que llegar una acción para determinarla? ¿Por qué te lo pregunto? Aunque está documentado en la literatura, ¿sí? Y especialmente en el libro Pastoré, pero ¿qué es lo que, hasta qué grado puede llegar una acción para que unos ancianos la determinen como apostasía? Bueno, si siguen el manual como deben, que no todos lo hacen, bueno, la persona puede tener sus dudas, pero no platicárselas a nadie. Los ancianos intentarán una o muchas veces hablar con él y convencerlo. La persona puede quedarse con sus dudas y que los ancianos le digan que lo van a dejar en manos de Jehová, que con el tiempo que va a resolver sus dudas. Pero si en cualquiera de los casos la persona empieza
a platicar con otro testigo sobre sus dudas, y es que llega a oído del cuerpo anciano, entonces lo van a empezar a citar para un comité por apostasía. Ujú. Ok, correcto. Bien, ahora, Jace, ¿formaste parte de algún comité judicial en donde tuvo que haber, donde hubo una expulsión? Sí. Sí, ok. Esta pregunta es delicada, es fuerte, pero al mismo tiempo creo que es liberadora. ¿Y por qué lo voy a decir de esta manera? ¿Qué decisión tomaste cuando se dio una expulsión? Imagino que hubo 3 ancianos, o sí, ¿no? Mínimo 3 ancianos hubo. Y la pregunta es, ¿qué decisión tomaste tú en ese momento cuando la persona salió expulsada? Pregunta Es muy sensible. buena, sí, es muy buena pregunta. Mira, cuando, de hecho en una escuela le llamaban escuela del reino, ya no sé cómo le llaman ahora, cuando capacitan ancianos, se decía que el comité judicial lo designa el cuerpo anciano. Supongamos que fueran 10, de esos 10 deciden quiénes 3 van a ser el comité. Esos 3, uno de los 3, el cuerpo anciano decide quién es el presidente del comité judicial. No esos 3, todo el cuerpo anciano decide quién de esos 3 va a ser. Claro. En esos casos, algunos tanto de disciplina, censura o expulsión, yo fui presidente de varios. Pero el libro de los ancianos también te da pautas como un checklist para determinar cuando alguien está arrepentido o no. Y en base a eso, los 3 opinamos y la mayoría da su versión. Hace como una votación y supongamos que 2 están de acuerdo y 1 no. Normalmente ese tercero se ajusta. Pero el que está, si está muy preparado es el único que tiene bases, que saca alguna revista y luego el libro de los ancianos lo cita de otro lado y luego una carta y te dice, entonces los otros 2 dicen, estábamos equivocados y se ajustan. Ok, te quiero decir esto porque en esencia los ancianos agarran su librito de instrucciones y en eso toman decisiones. Algunas pocas son en base a cómo lo interpretas. Para mí, cuando ya era primo, era doloroso porque yo decía, qué ridículo. Esto ya cuando me fui despertando, me negué a muchísimos comités, Ujú. pero déjame decirte que los hermanos y hermanos que iban a ser atendidos me buscaban por nombre. ¿Cómo? No, Me solicitaban por nombre algunos hermanos que iban a ser atendidos. ok, correcto. ¿Por qué? Eres, Yo creo que porque veían que no era un odioso. no eras un talibán. Correcto. Exactamente. Eh, mira, yo estuve en 2 comités, ¿sí? En 2 comités y en los 2 comités creo que llegué a encontrar en uno una persona y en el otro no, ¿sí? Uno y uno en cada comité que eran personas condescendientes y su mirada era como que trato de entender, pero yo no quiero hacer esto. Esa era la actitud, pero asumían la actitud y es que con todas estas entrevistas hoy día está cambiando una percepción respecto a cuál es el papel que tienen los ancianos y lo que tú dices bajo tu experiencia. No todos los ancianos son malos, por ejemplo, no todos los ancianos son talibanes, algunos son condescendientes y es muy probable que algunos de ellos sean incluso hasta primos. Puedo asegurarlo. Este, pero entonces la pregunta es, ¿cuál fue la decisión que tú tomaste en un momento dado cuando, aunque se calificaba como un checklist, por ejemplo, algunos puntos para ver, por ejemplo, la condición de la persona, del acusado, vamos a llamarlo así de esa manera? En tu caso, hubo una decisión y aunque tal vez la decisión final estaba, quiero pensar que del anciano presidente, ¿es correcto? De los tres son igual de importantes en los que yo estuve. Ok, ahora, entonces, ¿alguna vez tomaste la decisión de decir,
que salga expulsada la persona? Y otra te voy a decir por qué. Sí, sí, me tocó, no recuerdo cuántos fueron, pero no fueron la mayoría, pero sí me tocó. Ok. Pensabas, la pregunta es, y seguramente a la audiencia, algunas personas de la audiencia le parecerá fuerte este tema, pero lejos de ello, hay un tema importante. Tú que eras Pimo, en un momento dado ya a la mitad del camino de ser anciano, y te tocó algún comité judicial en donde tú tuviste que tomar la decisión de expulsar, lejos de sancionar, ¿crees que le estabas haciendo un favor a la persona? No, porque casi todos los que atendí tenían parientes dentro de la organización. Entonces, al expulsarlo, ahorita les tienen un ostracismo, a los que siguen expulsados, les tienen un ostracismo brutal. Uh-huh. Y tengo todavía algunos que son reglistas, y pues a los parientes testigos los traen a cola y con que, man, no está hablando con sus parientes, está expulsado, nunca lo va a ayudar así. Uh-huh. Así los traen los que son talibanes. Cuando en otras conversaciones que yo estuve donde los ancianos no eran reglistas, no les decían nada, como que lo dejaban pasar. Como no sé si pudiste ver la entrevista de Enrique Carmona. Enrique Carmona nunca quiso en España, el auditorio, ojalá que algún día lo puedan ver, entrevistas a él, una muy buena persona de España, que está en la Asociación de Víctimas de los Testigos de Jehová en España. Exacto. Enrique, cuando cuenta sus entrevistas, dice que él nunca quiso practicar ostracismo a su padre. Y por eso su esposa siempre estuvo en contra de él mismo, su ex esposa ahora, su ex esposa testigo, estuvo siempre en contra de él, peleando con él, alegando con él, y hasta su propia suegra, que era testigo, tampoco le hablaba, le decía un ostracismo suave, que porque no era ejemplar la señora, la mamá de Enrique Carmona. Así que algunos son así en muchas congregaciones, que tienes ancianos que no te persiguen por eso. Bueno, yo los que atendí y que escuché, hasta Enrique Carmona no le quiso hacer ostracismo a su papá. Uh-huh. Y su ex esposa, su ahora ex esposa, que es testigo, le practicaba también ostracismo suave a su suegra que no estaba expulsada, que porque no era ejemplar. Entonces muchos testigos son así, congregaciones donde hay ancianos que no te dicen nada porque no le hagas ostracismo a tus familiares expulsados. En la que yo estoy, sí. Te digo, algunos de los que me tocó expulsar y que siguen expulsados, casi toda su familia son testigos. Entonces, están como en una película, la película de, ¿cuál es la película? La de 13 monos, o la de, o como la que viene en la Biblia, que dice que cuando te expulsaban de la sinagoga nadie te daba ni comida. Uh-huh. Pues aquí es lo que me ha tocado, que por la decisión del checklist y la mayoría del cuerpo anciano, que también soy responsable, no iba a cambiar, por cierto. Si yo no hubiera estado ahí, no iba a cambiar. Ok, correcto. No soy hubiera quitado un piano y pones otro. Entonces, por esa razón no les habla la mayoría de su familia. Entonces, están sufre y sufre queriendo volver, pero lo que sea por los que los escucharon no lo han podido dejar. Igual como en el caso de Enrique Carmona, su papá, por la mala crianza que tuvo el papá de Enrique Carmona, quizás con su abuelo, era alcohólico. Pues no, era una enfermedad, no se trataba de pecado. Yo no creo en el concepto de pecado, porque repito, un Dios que dicta que está bien la esclavitud de Éxodo 20 y 21, porque ahí dice, él dijo, no dice que los humanos les dio chance, ahí dice, él dijo, él escupió de su boca, el Señor, Adonai, Elohim, Dios, Yahvé o Jehová, como le quieras decir, él escupió esas tonterías, eso no es moral, eso no es pecado. Todos los inventos de pecado del judaísmo, el zoroastrismo, el cristianismo, el islam, el mormonismo, pecado es una tontería, porque implicaría que no existiría Éxodo 20 y 21 y otras leyes escupidas directamente de la boca del Señor. No existirían. Con eso podrían convencerme del pecado, pero no lo van a hacer.
porque hay muchísimas leyes escupidas directamente de la boca del Señor, o Dios, o el Exacto. personaje ficticio que quieras, que son inmorales. Por lo tanto, que me digas que una persona alcohólica, pecadora, y es una tontería, es una enfermedad, como tantas otras que califican de pecados. Exacto. De hecho, la palabra pecado entonces pudiera referirse a un tema de dominación mental, en donde, por ejemplo, se mantiene a la persona atada al decir, tú pecaste y cometiste esto y no puedes ser libre a menos que sea por medio de nosotros, ¿no? Vamos, en este caso, ya sea del credo, fe o religión que se llame, ¿no? O secta incluso, ¿no? Es correcto. Entonces, para ti, Jace, ¿la expulsión no significaba realmente una libertad? ¿O sí? No, nunca me tocó. Tú me preguntaste una vez si creía que le ayudaba a un primo. La verdad que no creo que nunca me haya tocado ayudarle más, porque nunca, hasta la fecha ni siquiera no conozco a ninguno. Es más, conozco a uno que su familia, sus familiares testigos murieron, son todos, no tienen razones para ser testigos. Te voy a decir lo que hizo. Se hizo católico, le hizo la primera comunión para poder ser padrino de un muchachito. Está como oficialmente como inactivo en las filas de los testigos. He platicado con él y le dije que no era necesario que se dejara estudiar, pero que si le quería hacer que lo hiciera. Pero no tiene razones, no habla con nadie de la secta. Y es católico, él está convencido. Yo platico con él, como le digo al auditorio, no hay ningún problema en que tú seas creyente. Yo no te voy a convencer de que lo dejes de hacer. Todo lo que tú hagas en tu iglesia, para ti, para tu familia, y no afecta a los demás, está bien. Te hace sentir bien, está bien. Yo simplemente no creo en eso y muchos otros no creen en eso. Entonces, este amigo yo se lo dije, me parece perfecto, hasta lo abracé porque lloramos juntos. Él se dio cuenta que yo era primo y lloramos, pero no vive en esta ciudad. Porque nos platicamos como amigazos, así como que platiqué con Jimmy como amigazos. Pues, lo que nunca podemos hacer en la secta, Jimmy, es miedo a hablar de muchos temas, tabús. Entonces, en mi caso, atender a alguien que le pudiera haber ayudado por expulsarlo, nunca me tocó. Creo que sí han dicho otros que sí, pero a mí no me tocó. Ok, correcto. Otra de las preguntas, ¿alguna vez le has dicho a alguien algo que le haya hecho pensar sobre la apostasía de la secta de los testigos de Jehová? No meramente a un expulsado, sino a alguien, por ejemplo, dentro de la congregación, que de repente dentro de esta plática trivial que pudieras tener, por ejemplo, con la persona, le hayas dicho, oye, ¿te has puesto a pensar por qué dice esto la atalaya o la Biblia? No tanto la Biblia, sino la atalaya, porque va a cuestionar la persona lo que está escrito en una atalaya, en una publicación, en una literatura de la secta. Eh, y lo hayas hecho ver el comparativo con la realidad. ¿Alguna vez has tenido esa pretensión o esa intención? ¿O has intentado hacerlo? Sí, lo intenté ¿Y qué con dos pasó? amigos de confianza. ¿Cómo? Sí, sí, con dos amigos de confianza y no terminó bien. Con uno de ellos nunca me delató, ninguno de los dos, pero con uno de ellos sí lo hice pensar, sigue siendo testigo, es anciano. El otro sirve, hasta sirvió hasta de especial, no sé qué, que tantas cosas de la organización. Pero ese sí, casi me dijo ponte detrás de mí, Satanás. Ese casi lo hizo así, bien Ujú, exagerado, me acordé de la historia esa de Pedro y ujú. Jesús. Y creo que lo intenté alguna vez con mi esposa, pero pues, a de cuenta que vi el diablo. O igual como con Enrique Carmón. Ok, correcto, correcto. Muy bien. ¿Algún caso de pedofilia, Jace, que se haya dictaminado, se haya analizado, se haya llevado a cabo en un comité judicial o incluso de violación y que incluso haya sido encubierto? Y mira, esto está bueno. Y mira, que me tocara a mí atender pocas. De las que me tocaban informes de una persona que estaba siendo acusada, pero que no estaba en la congregación, me tocó algunas escribir a congregaciones, como para que tuvieran en cuenta que hay acusaciones de una sola persona contra ese individuo. Ujú, Atender por lo menos
a dos, que se pretendía empezarlos a utilizar en la congregación, pero votaban en la sucursal, que tenían acusaciones de abuso de menores. Menores se refieren a cualquiera menor de 18 años. Puede ser de 16, 17, se les considera así en México. Entonces, ¿quieres que así en México? Hoy testigo tú y los primos. Si quieres cometer inmoralidad, pide la credencial del lector. Nunca vas a tener problemas ni con la ley ni con los testigos. Solo te van a expulsar y es tontería, ¿no? Es una tontería, es un chiste que se sacó cuando a una persona pop de la cultura mexicana, no lo voy a decir porque no es el que termine con abogados yo aquí. Un cantante muy conocido, el chiste que le traía es pide la credencial del lector. Entonces, sí me tocó. Ok, sí te tocó, perdón, sí te tocó entonces llevar un caso, por ejemplo, donde hubo pedofilia. Sí, se le llama conducta inapropiada entre menores. Eran dos menores. Perdón, ¿qué? Eran dos menores. Eran dos menores, pero como tal como pedofilia, me refiero al hecho de que un mayor haya abusado de los derechos de un menor, no. Sí, sí me tocó una acusación que la negó. La persona no era totalmente abuso, sino que como un coqueteo, y la persona acusada lo negó. Y en otra, como te digo, queríamos utilizar a unos varones, no me acuerdo si eran tres, y la sucursal se los negaba y nos decía que no se los puede usar para nada. Eran tres, cuatro varones que ya traían su historia, que me enteré porque lo que nos contestaba la sucursal de Centroamérica, antes era la sucursal de México, ahora la sucursal de Centroamérica se llama ahora, es lo que me contestaba. Ahí fue una gran decepción para mí porque también fue una de las combinaciones que me estaba haciendo despertar, que había varones que tuvieron problemas con pasarse la mano con menores. Uno, pues sí, era un señor que con una niña como 5 años, que no puede ser nombrado, no, pues no, me parte el corazón. Otro, donde un joven en aquel entonces, como de 20 y tantos años, se propasaba con sus novicitas de 16 años, de la raya, y la sucursal lo tachó como abuso de menores y lo va a tener parqueado toda la vida, en México por lo menos, por las leyes que hay aquí. Pero te voy a decir que los cuerpos sanguíneos que yo estuve, a las víctimas les decíamos que según las leyes modernas y según el Departamento Legal de México, podían denunciar ante la policía si ellos querían y la congregación no iba a hacer nada. Nada, ni iban a dejar de ser ejemplares, ni nada. Por lo menos los que yo atendí, y estaban actualizados en esa instrucción. Pero sí supe que en el pasado, por lo menos en los 90s y 2000, tú le decías de que no denunciaras por el nombre de Jehová. A ver, pero aquí mi pregunta es, Jace, ¿cuál fue la situación de las personas jóvenes que en un momento dado fueron las que denunciaron el abuso? Porque para que esto se dé a cabo, la denuncia, por ejemplo, incluso ante un anciano, por ejemplo, tiene que venir del menor, del afectado directamente, o incluso a través de los papás, ¿no? Por ejemplo, del tutor padre, ¿no? Entonces, el menor le dice al papá, mamá, pasó esta situación, ¿no? ¿Iban los papás con ustedes o era el menor el que iba con ustedes? Y es ahí, por ejemplo, cómo se aplicaba este tema de la presencia de dos testigos. Sí, mira, cuando atendimos dos menores que tuvieron una pecado entre ellos, supuestamente, sí, estaban sus papás de ambos. Cuando en otros casos, la muchachita que acusó a su pariente de toqueteos inapropiados, que no fueron tan graves, pero siguen siendo inapropiados, ella los interpretó como acoso. No sé, imagínate que le estaba como tocando aquí, pues no le gustó. Es un ejemplo, no me acuerdo cómo era. Sí, claro. Pero sigue siendo inapropiado, pues un menor de edad no lo debe de tocar para nada. Claro, obvio. Ni siquiera en Estados Unidos, en algunos estados se llama violación por estatuto, que aunque el menor tenga 16, 17 años, antes de 18, esté de acuerdo consensuadamente, se llama violación por estatuto. No hay consentimiento en esa edad. Entonces, en este caso, pues sí, ella lo interpretó así, lo acusó, entonces el acusado lo negó, 1 contra 1.
Pero nosotros, en este caso, los que atendimos, sí nos tocó decirle a la víctima, ¿quieres encararlo a él para acusarlo? Dijo que no, no lo obligamos a ella. Y él también me dijo, no, que hable conmigo. No, le dije, tienes prohibido hablar con ella. Porque en México hay una ley nueva de menores y puede terminar en la cárcel, no la vas a encarar. ¿Estás entendiendo? Le dije. Si ella quiere hablar contigo, con sus papás, sola jamás. ¿Lo estás entendiendo? Y si no entendió, nunca, no la persiguió ni nada. Con el tiempo la acusación ahí quedó. Ajá. Ok, correcto. Como que ya, a lo mejor sí lo entendió y ya no lo siguió acusando ni nada. En ese único caso, uno contra uno lo negaron ambos, ¿no? Ajá, claro. En los otros casos que te digo de los nombrados, la historia del que abusó de una niña de como 5 años, el señor ya grande, Ah, desde que la acusaron, la niña acusó con sus padres lo encargaron a él lo aceptó el pecado y hasta los ancianos lo corrigieron. Yo no estaba en esa época, ok. pero me enteré del caso porque se quiso intentar darle lo que llaman ellos responsabilidades en la congregación. Ajá. ¿Fue denunciado la persona que te hayas enterado a las autoridades que haya habido una demanda de tipo penal ante la autoridad competente? ¿O No, simplemente se le aplicó, digamos, el premio y castigo tradicional que hace la secta? sí, de aquel entonces se le dijo a la familia que podía denunciar, no lo hizo. La misma familia, los mismos papás dijeron que no querían manchar el nombre de Jesús. Los ancianos no se lo dijeron. Wow. Traían la vieja escuela, los propios papás. Ajá, exacto. Los propios papás traían la vieja escuela. Los ancianos le dijeron. Y de hecho, hasta hace poco lo vimos y se los volvió a decir lo mismo. Y les dijeron que no lo iban a hacer. Traen toda la mentalidad bien metida. Exactamente. Y hablamos, ¿sí? Dime, adelante, adelante. Y hablamos con el señor porque quiere de alguna manera tener privilegios y se le dijo que no, que la sucursal lo tiene vetado. Entonces dijo, no, pues si quieren voy a la escuela, Ajá, o digo, voy a la cárcel, pero ¿de qué te sirve? Se le dijo. No vas a tener privilegios, nunca le dije. O exacto. sea, ¿de qué te sirve la cárcel? Sí, de hecho, creo que muy bien ha hecho el trabajo la secta al crear mentes doblegadas y, por ejemplo, mentes sensibles a una creencia, pues, equivocada, ¿no? En relación al adoctrinamiento, porque, vamos, o bajo el adoctrinamiento, más bien dicho, porque la gente actúa en conformidad con los propósitos que busca el liderazgo, como en este caso, no denunciar arbitrariedades, faltas dentro de la secta. Y cuando pasa esto, Jace, entonces, de alguna manera, la gente actúa en consecuencia y entonces no se cumple el cometido, como en este caso de justicia, ¿verdad? Entonces, llevar un tema a la justicia sería lo ideal, pero cuando está limitado por un tema de adoctrinamiento, creo que ahí se viene todo para abajo. Vamos, no se persigue entonces la justicia. Bien, ahora la pregunta, en el caso de los donativos, entramos a esa parte. Cuando hablamos de donativos, es que existen cajitas, por ejemplo, dentro del salón, que están destinados, ¿verdad? Por ejemplo, a diferentes propósitos, ¿verdad? Una sería que la obra mundial, la otra para arreglos del salón y la otra para la obra nacional, o no sé cómo le pudieran llamar, ¿no? Ahora, la literatura específicamente, primero los donativos. Todos los donativos, por ejemplo, que caían en la cajita, tenían que ser enviados o había alguna cantidad que se manejara aparte para finalidades del propio salón. ¿Cómo era el tema de dinero? Y mira, como es bien sabido, hay testigos que niegan que las publicaciones tuvieran precio. Obviamente lo ven desde su punto de vista, pero antes de los 90 en México traían un precio atrás, muy poquito, pero seguía siendo precio. Tenían el precio de precursor y el precio de publicador como un descuento, ¿no? Algunos testigos lo que hacían es que iban de casa en casa y pidiendo la donación voluntaria por la publicación, pero o sea, les llegaba la publicación y las pagaban. Entonces en mi casa traían sus sobrecitos, también depositaban y algunos, o sea, hacer eso y se lo de pilón lo echaban al sobre. Pero había publicadores muy pobres que nomás daban una donación una vez y ya.
sea, lo que les daban de casa en casa, como que lo reembolsaban, se lo autorreembolsaban, ¿no? No sé, precursores que no trabajaron mucho y esas cosas. Para los 90 se dejó de hacer, para cuando yo empecé a reunirme. Entonces, se dejó, como que ya les había entrado, ya ves que te dijiste el rumor, o más bien lo que comenta Raymond Franz en su libro Crisis de Conciencia, cuando empezó la demanda de Estados Unidos contra un televangelista que vendía videos y libros. La religión como que empezó a quitar eso de las donaciones sugeridas. ¿Sí, qué pasa? Para los 90, me acuerdo estar en literatura yo, y recibí en el 90, lástima que perdí esa carta, en el 97 creo, 98, 99 fue. Una carta que trae una lista de donaciones sugeridas por la Biblia, por perspicacia, por razonamiento, decía y nunca lo volví a sacar. En México, estoy hablando de México nada más. Después con el tiempo, en las cajitas de donaciones ya no se dio sugeridas, a nadie se le decía, llega la literatura de la congregación, y hubo un tiempo en que se les daba como un estado de cuenta de todo lo que había pedido la congregación de publicaciones, que las donaciones a la obra mundial como que no daban, lo dejaron de hacer. Luego le toca al superintendente de grupo pues presionar a sus publicadores para que no pidan tanto, sino que donen y hacer traerlos en historia floja, pero no se sabe, todo queda como ambiguo. Repito, en México. Otro punto interesante es que antes tenían como 3 cajitas. Era la obra mundial, donaciones para la obra mundial. No me acuerdo si se llama obra del reino, ya me perdí con ese cambio. Donaciones para la congregación. Sí. Y donaciones para quedan socorro, 3. socorro. La eliminaron la de socorro, quedan 2 nada más. Si quieres donar para el socorro, está la obra mundial. Y la congregación recibe todo lo demás. En la de la congregación se reciben los gastos locales junto con las resoluciones mensuales, el circuito, y otros gastos tienen que ser ahí. Y algunas veces, por resoluciones que se tienen de la obra, se tiene pero aparte se manda de la congregación para la resolución de la obra. Como sacaron esa carta de agosto, donde decía que tuviéramos una resolución mensual. Entonces, lo que se junta, la caja de la congregación se saca para acá. Pero también nosotros, es otra carta también que salió como por este año, en la que si tiene mucho excedente en donaciones para la congregación, se quede ahí y lo que exceda, dáselo a la obra. Y también lo están haciendo los ancianos. Cuando hay excedentes de las cajas de la congregación, después de todos sus gastos, se manda la obra. Es decir, todo se va. Sí. Pero si hubiera entonces excedente, no se guardaba para el siguiente mes, digamos, ok, hubo un excedente, lo guardamos para que, digamos, los hermanos no se queden, digamos, cortos de dinero, que se vean presionados, es decir, todo se iba en ese mes. Al siguiente mes, borrón y cuenta nueva, volver a empezar, ¿sí? No, había una carta que lo explicaba en la cual se decía que tú calcularas tanto, no sé, 5,000 pesos mexicanos, que son $250 de Estados Unidos. Ajá, eso es correcto. Es un ejemplo. Que tú estuvieras guardando ese y un poquito más, pero si se excedía todavía más de esa cantidad, eso lo mandas. O sea, tú considerabas tu límite, un ejemplo, $250 o 5,000 pesos mexicanos, como lo que te servía para este mes y dentro de 2-3 meses, que tú le calculabas que te ibas bien dentro de 2-3 meses, que fueras razonable. Pero en algunas congregaciones que estuve, sí se pasaban y terminaban mandándole al excedente a la obra mundial. Bueno, mira, como por lo menos en México, porque he escuchado a algunos activistas que dicen que la administración no da ni un duro con sus hermanos, por lo menos en México y por lo menos en mi circuito, cuando empezó la pandemia, la organización les decía que gastaran cierto dinero a la congregación, y no estoy seguro de la hora porque no, creo que ya no era anciano, no me acuerdo. Se usaba para despensas para los hermanos. O sea, que sí hubo cierta ayuda, no como debería, pero sí hubo cierta ayuda para los hermanos que se quedaron sin trabajo.
se tomaba un poco de la congregación y no estoy seguro si les autorizaba de la obra también para ayudar. No era mucha, pone que una expencita mensual que no es nada. Claro. Pero, pero Pero sí hubo ayuda. sí, pero no, como ya es que dicen ellos que en Venezuela se dieron tantos despensas. Si tú la divides entre el número de testigos, pues no es nada la ayuda, casi nada. Pues. Pero sí, de hecho, aquí se tenía, de hecho no lo pueden decir, porque en México, como cualquier país latino, si tú dices que hermano tiene provisiones y le van a ir a robar los ladrones, no puedes decirlo por los ladrones del público en general, ¿no? No puedes decir que hay una copia con fulano, con el hermano Tudor, ahí en la casa del hermano Russell, ahí tiene un frijol, ¿no? Pues de volar, los ratos van a ir un día de estos que no estés y te van a robar todo. Claro, por Y supuesto. aquí donde vivo, hace poco, una persona plantó pinos, le puso en el Facebook, chiquito, pero al día siguiente lo robaron, con todo tierra. Los ladrones del público en general. Hace poco también andaba uno en una moto, se acercaba a las motos itálicas y le robaba las dos tapas de doble. Así, en segundos, tras, y se iba. Y se fue así por todo en mi ciudad, robándose tapas de moto. Esas son cosas serias. Sí entiende que no lo digan tanto, pero volvemos. Que se diga que no dieron nada de ayuda, pues sería falso. No como deberían, es cierto, como deberían, no. Ahora, Jace, con respecto al famoso rédito, ¿alguna vez te tocó el denominado arreglo para comprar propiedad y para construir salones? Eso está muy bueno también. Sí, sí, de hecho, para los 2000 empezamos algunos, no estoy seguro en tu localidad cómo se llamaba, pero los salones que no tenían letreros se les llamaba casas, o salones del reino sin letrero, o salones del reino no modelo, eran muchos nombres. No les podías poner el letrero Salón del Reino Testigos de Jehová. En mi ciudad, por lo menos, para los 2000, la época de la década de los 2000, cuando empezaron a hacerse a mediados, creo, había un arreglo de que uno se esforzaba a la congregación por juntar dinero, comprar el terreno o que te lo donaran, quitar toda la maleza. En algunos terrenos había un cuartito destruido, los hermanos iban a destruirlo, a darle marrazos y tirar el escombro, rellenar si estaba muy disparejo el terreno, pagar toda la deuda del agua, de luz que tuviera de decenas de años, porque sí, tenían muchas deudas todos esos terrenos. Todo sin eran los hermanos locales. Para cuando se hacía el plan con la sucursal, pedían como un préstamo Ok. a 30 años y la corporación tenía que estar dando una donación mensual, por lo menos en México, repito. No estoy seguro Ah, cómo funciona todo el mundo. a ver, una pregunta. ¿El tiempo, a ver, es real el tiempo de los 30 años? No, No recuerdo, es que esa carta también la perdí, pero sí eran varios años. no, Yo le porque, calculo que eran 30. ok, a ver, porque yo te hago estas preguntas porque yo desconozco. 30 años es un equivalente a lo que una persona saca una casa de Infonavit, del Instituto de Fondo para la Vivienda en México. Entonces, 30 años se puede decir que los réditos son estratosféricos. Pedir una casa o un crédito a través de Infonavit para un trabajador que tiene esta prestación en México, por lo menos a la audiencia le hacemos este comentario, es llevarse toda una vida laboral. Un promedio de vida laboral son 40 años para un trabajador mexicano. Pero 30 años es terrible. ¿Por qué 30 años y no los 40? Porque durante los 10 años una persona va a generar un puntaje, un valor económico que lo haga acreedor para una vivienda. Una vez que pasan prácticamente 8 a 10 años, la persona adquiere la vivienda y se fleta, vamos, se entrega, en otras palabras, a pagar una casa por 30 años. Ahora que tú me digas que, digamos, la secta o la organización en este caso da un crédito en donde va a haber intereses de por medio para un periodo de 30 años, esto es todo un negociazo.
Un negociazo. ¿Cuál es el interés que se estaba manejando, que tú recuerdes, Jace? El interés que se estaba manejando como parte del préstamo a la congregación. Sí, era muy bajo, era como el 6% anual, pero no me acuerdo. 6% anual. Sí. Pero imagínate, 6% anual sobre saldo insoluto o sobre el saldo inicial total. ¿Qué es un... Insoluto. Dime, Sí, insoluto. insoluto. Aún así, es una lanota, es una lanísima. Aunque sea 6%, es un dinero con el cual se está explotando. Y si hay un testigo de Jehová ahorita viéndonos, es, es una manera de explotar al mismo adepto. Es la forma en que se explota. Y tal vez los adeptos dirán, bueno, es que es para Jehová. No, es para el cuerpo gobernante, para generar mayor volumen, mayor capital, mayor riqueza al cuerpo gobernante. Obviamente a través de las filiales, ¿verdad? Como en este caso México Sí. Texcoco. Perfecto. Ahora bien, Pero dime, me puedo acentuar. sí, dime. Con el tiempo cambió eso, cambió. ¿En qué sentido? Llegaron unas cartas diciendo de que ya no iba a ser préstamo, sino que todos íbamos a hacer, se hizo como una supuesta caja para la construcción de salones del reino o algo así. ¿Una qué, perdón? Eh, Donaciones para construcción, no me acuerdo cómo se llamaba, para algo como construcciones mundial de salones del reino. Ok, Tenía otro nombre. ok. Que nos dijo que ya no, ya no iba a aparecer el saldo que debíamos ni nada, pero pocos años después. Y que hay que checar con los ancianos y la congregación. Se cortó Y que iba a ser para siempre. perdón, se cortó la comunicación ahí y se perdió el sentido de lo que estabas comentando. Nos quedamos en esa parte donde dices que había como un nuevo programa en el que, perdón. Sí, el programa, el programa donde se cambió, ya no iba a aparecer el saldo que debía la congregación, Ok, saldo deudor del préstamo. No le decía así, pero así te lo estoy diciendo yo. ok, Decía otro nombre. Lo que debía y cuánto se dijo que ya no iba a aparecer eso, que las congregaciones tomaban resoluciones mensuales para la construcción de salones a nivel mundial, que cada año la rectificaran los ancianos, hicieron la resolución, como la que hicieron ahora en agosto, y que lo iban a hacer para toda la vida. O sea, no que era un préstamo. O sea, como que a alguien les cayeron a palos, yo creo, por lo menos en México, y ya dejaron de hacer eso. Después volví a cambiar, dijeron que ya tampoco no, hace poco, y salió lo de la resolución, ¿no? Para la obra mundial, que tenía que ver con lo del Salón del Rey. Pero, no sé si gracias a la vida o gracias a lo que sea, ya las congregaciones en las que yo he estado, ya no parece cuánto debe ni nada. Sí lo hicieron, no sé si por presión, pero ya no aparece. ¿Cuánto tiempo les funcionó eso? No lo sé, porque como te digo, donde las regiones que yo he vivido tienen muy poco tiempo los salones modelo o tipo que tienen el letrero Salón del Reino, digo, tienen mucho tiempo. Aquí en las ciudades que yo viví casi siempre eran casas particulares muy arregladitas, pero no podían tener el letrero. uh-huh. Ahora, Jace, entonces se puede decir que hoy el tema de fondos para construcción de salones del reino es una cooperación vitalicia que deben de estar dando los adeptos, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablamos de vitalicia, por ejemplo, es de por vida, vamos. Sí. Hay un fondo que se debe estar generando, una cantidad, un arreglo, un acuerdo por parte de la congregación con los adeptos, vamos con los ancianos con los adeptos, y este acuerdo tiene que ser enviado al Betel, ¿no? En este caso, ¿verdad? Quiero pensar, y esto es vitalicio porque es el resto es por siempre, a menos que haya un cambio, definitivamente. Ahora bien, ¿tú consideras que dentro de la secta de los testigos de Jehová, saliéndonos ya un poco de este contexto, por ejemplo, hay mucha tela donde cortar, pero si no, el tiempo no nos va a dar. Eh, ¿Crees que la conducta, la actitud, la forma de conducirse de los adeptos hoy en día existe mucho temor? ¿Existe libertad en la gente? ¿Se siente libre o se siente bajo el temor? ¿Tú
que tuviste esta capacidad de ser anciano, ¿cómo veías a los adeptos, al testigo de Jehová de a pie, vamos, los que estaban abajo del cuerpo de ancianos? Y pues, como yo tuve la oportunidad de conocer varias religiones, no muchas, el que diga que todas es mentiroso, pero varias. Eh, es el mismo modo operandi, el miedo al infierno, y aquí es el miedo al Armagedón, el miedo a las aprobaciones que va, Ujú. el miedo a no sé qué más. Yo también creo que tienen miedo a la presión de grupo. Yo casi no percibo felicidad real en ningún adepto, casi no la percibo en ninguno. Uno que otro que no sé, así me imagino a los nazis, los que era gente común y corriente, que eran partidarios del Partido Nacional Socialista, el fascismo, Ujú. de los pocos que eran realmente felices en eso. Hay pocos en los estudios que sí son, pero yo los veo, las reuniones de Zoom recientes que tenemos, todo el tiempo están preocupados que, ay, hermano, la mochila de supervivencia. Ah, sí la tengo lista. Y luego acá la esposa del otro, ay, no tengo nada más hecho. Y luego el otro que se pone a criticar al otro que porque le falta el agua. Y luego al rato están comentando de que le falta poquito, le falta poquito. No lo dicen citando al miembro del cuerpo gobernante, el Muecas, ¿cómo se llama? Stephen Lett, el Muecas. Dios, no sé, uy, se quedó los ojos. Pero ya es que dijo, estamos en la parte final, de la parte final, de la parte final, de la parte final de los últimos días. Pero la final, ahora sí no le mentimos. Ok, están así, no lo repiten porque no se acuerdan dónde lo vieron, pero están, ya ven cómo están las cosas. Los comentarios en Zoom son cada rato, entonces yo los siento como si estuvieran con el temor a pecar, algunos de ellos. Claro. Una pregunta, Jace, tú llegaste o lograste a ver, eh, digamos, el comportamiento, la conducta que tuvieron las personas cuando llegó el tema de la mochila de supervivencia. ¿Ya estabas despierto o seguías adoctrinado en ese tiempo? Yo creo que ya estaba despierto, pero no me acuerdo cuándo salió. Ajá, pero tal vez sí es un referente porque tal vez tú te emocionaste o tal vez dijiste, otra mentira. ¿No te acuerdas de ello? Lo que pasa es que yo cuando recibí las instrucciones nunca decían que fuera su mochila para Armagedón. Las Ok. instrucciones decían que eran porque estábamos en zonas peligrosas de inundaciones y terremotos. Y si es cierto, la zona que estamos es así. Entonces, muy bien, ya casi estamos sobre el tiempo, sí, ¿verdad? Sí, ya estamos sobre el tiempo. Increíble, aunque parezca, hemos charlado más de una hora, Jace, sí, ¿verdad? Sí, es correcto, hemos charlado más de una hora. Pues bien, la pregunta que te hacía era cómo veías la libertad, cómo veías la conducta de los adeptos en relación a si se notaba temor en ellos. Y tu respuesta era, Sí, sí, la verdad que de los que yo conozco son creyentes. Y al infierno testigo Jehová, que es el Armagedón, gran tribulación y falacias como esas. ok, ¿alguna vez algún adepto llegó a ti como anciano en el puesto que tú tenías, en la capacidad que tú tenías, y llegó a poner en tela de juicio algún tema de adoctrinamiento, por ejemplo, un dogma, alguna política, alguna enseñanza de la Watchtower? ¿Alguna vez viste a alguna persona bajita la mano, pero que te haya dicho, oiga, hermano, fíjese que yo he notado esto? O incluso que haya visto, por ejemplo, imágenes con puntos subliminales. ¿Alguna vez te tocó esta situación? Más que con los que platiqué libremente, que eran pocos, no. No, nunca. No, Sentías que era el mismo temor, por eso te hice estos dos puntos señalamiento, porque, porque si existe temor, muy pocas veces las personas van a ir hacia ti para exponer un tema.
¿verdad? Porque saben que van a tener una censura o incluso hasta una expulsión por la denominada apostasía, ¿verdad? Punto importante. Bien. Para ti, Jace, ¿qué significa el corporativismo de la sociedad Watchtower actualmente? Con todo esto que nos platicaste, con todo esto de tu experiencia, ¿qué significa para ti? Mira, no estoy convencido de que realmente ellos crean en la estafa. Podrían ser sinceros, como los fariseos del siglo I, si es que existió tal como lo dicen los evangelios. Es posible que sí existieran, pero no como dicen los evangelios. Eh, Creo que podrían ser así, un celo brutalmente mal enfocado, pero también podría creer que estén enterados de la estafa. También podría tener esa teoría. Yo soy una persona de evidencias y lo que yo crea es muy independiente de lo que hay. Entonces, no sabría decirte, pero para mí todo esto es malo. No creo que sea la religión más mala. Dentro del modelo Byte de Steven Hassan, de las sectas de alto control mental, la clasificación más alta la consiguen la cienciología, los testigos de Jehová, la luz del mundo y otras sectas similares con el control mental. No todas tienen el mismo nivel, un nivel un poco más bajo de mormones y así se la llevan, van bajando de nivel el control mental. Tienen el mismo control corporativo, eh, Herbalife, Amway, eh, no todos los que terminan en Life y esos esquemas piramidales, los Umbanda que dijo Stella, Estela. eh, muchos sectas New Age y de meditación, tienen el mismo estilo de los puntos de organizaciones de alto control mental. Pues yo creo que para mí la organización es eso, es como, nos tratan como una empresa. Mira, mi conciencia todavía no era pyme. Yo para principios de los 2000, intentando trabajar en una ciudad muy grande de México, me topé con que nos engañaban para entrevistas de trabajo. Terminaban metiéndote y era para algo de Nefertiti, gente como piramidal de cosméticos. Y pum, me iba. Otra entrevista y era OmniLife. Un, todo un, ¿cómo se llama? Te montaban así un skate con la gente que ganaba mucho dinero con OmniLife, ¿no? Ajá, sí. Que traía, que te quería meter al esquema y todo. No, entonces, en lugar dije yo, ¿qué rayos? Te das cuenta que estoy viendo los testigos de Jehová. Todo lo que nos querían enseñar para ventas de casa en casa. Ya. Sí, sí, claro. Entonces, para mí la organización es como eso, como una empresa de ventas, muy raro. Es como un tipo coaching, pero suave, un poquito más ligero, pero al final de cuentas no deja de ser un tema de coaching o de liderazgo, ¿no? En donde donde digamos se le incita a la gente a seguir predicando, a generar adeptos, a que los traiga a la congregación, a que estos al mismo tiempo con el paso del tiempo donen y se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Perfecto. Ahora, la pregunta, ¿cuándo dejaste de ser anciano entonces? Porque ahí viene otra pregunta relacionada, ya estamos casi cerrando. Y entonces, ¿cuándo dejaste de ser anciano, Jace? Este año, más o menos, Este año, 2021, 2021, ¿tú cómo solicitaste así como tu retiro, tu renuncia a la responsabilidad y cuál fue la reacción del cuerpo de ancianos de tu congregación? me daban muchas asignaciones. Los ancianos tienen mucho, haz de cuenta que tienen 2, 3 trabajos con la congregación. Empecé rolecitos de discurso, rolecitos de asignaciones, vivir en ministerio cristiano, rol para predicación, rol para discursos del fin de semana, temas para predicación, las asignaciones.
las reuniones trimestrales de los ancianos, la visita Ajá. de circuitos y todo lo que te presiona. Los superintendentes nunca van a llegar a tu corazón y decirte, no, y llegan al tecito, todo muy bien, y ya que se va al cuartito con ellos, tienes esto. Siempre te van a presionar, no te dejan entrar, son Claro, horas. Bueno, en ese tiempo yo dejé de hacer muchas cosas porque o sea, que para mí mi trabajo es aburrido, mi trabajo secular es aburrido. Ahora, congregaciones, cosas tan ridículas, ujú, exacto. la que tú quieres, o sea, Jesucristo dijo, ejemplo, yo te lo dije una vez, Mateo 24:14, Mateo 24, hasta se me olvidó, vayan y hagan discípulos de gente de todas las Sí, naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todas estas cosas. Es todo lo que dice. Los ancianos tienen que preocuparse que el publicador llegue a las 8 de la mañana, Zoom o en presencia. Que el que considere solo 8 minutos, no se pase, pero que tampoco turbe un poquito, que considere algo sustancioso. El ideal es que los ancianos creen temas para todos los días de predicación, teniendo ujú, asignados capitanes. Que la hermana venga bien vestida, no traiga escote, no traiga falda corta. Que el hermano no ande greñudo, no ande barbón. Que el hermano traiga su corbata y su saco. Aquí, gracias a Alá, con el calorón que hace, nos dejan andar sin saco en algunas congregaciones. Gracias a la vida, en algunos lugares no nos exigen corbata por el calorón que hace en el desierto de Sonora. ujú. Eh, pero sé que en el sur del país es el saco y corbata para la predicación, es cobrador. Y te puedo poner más, las que hermanas se critican entre ellas, que porque no meten bien el interés, lo del libro Beneficios, que ahora se llama, es un folletito que tiene otro nombre, es la clave del folleto BFS, ya no se usa el guía, la guía, no, ¿cómo se llama? El libro rojo, que era para la escuela del ministerio, ya no se usa, La es muy escuela del grande. ministerio. Sí, sí, Me tocó la escuela del ministerio, ¿no? El pequeñito, ¿no? Sí, sí, ahora es uno delgadito había de otro. colores con una foto, no me acuerdo cómo Mm, se llama. no recuerdo. Ajá, no La recuerdo. clave es BFS, sí. Bueno, todo, que te conoce yo la introducción, mostrar interés, conclusión, énfasis acertado. Con los hermanos que sí, y hermanos que sí saben hacer eso, se pueden criticar al compañero con el que salieron que no hizo esto o lo otro. Ujú, Entonces, solo de un punto que te estoy diciendo, Mateo 24:14 de la predicación y vayan a decir, tienen reglas. Ojalá, bueno, van a decir los troles de aquí de la caja de comentarios. Ahí no se les ponen reglas, ¿ok? Principios, órdenes, normas, mandatos, sugerencias, consejos, todas esas mil cosas como le quieras decir, tienen para la predicación. Para una persona como yo, como muchos hombres que yo conozco, que nos da igual si nos ponemos en la misma camisa todos los días, somos muy simples. ujú. Yo no soy de la ropa, ni de pintarme, pues no me pinto, ni de zapatos. Batallo mucho para saber que repetir ropa. Hay gente que sí es muy cuidadosa, que bueno. Que te estén diciendo todo es para todos los días que salgas a predicar. Que te estén viendo feo porque te fuiste antes de la predicación. Que porque en una casa no dijiste bien las cosas. Que porque Ajá. ya no, me podría enfadar de decírtelo bien. O sea, Pero son temas, son pequeñeces que al mismo tiempo llegan a ser burdas, que llegan a ser ya pérdida de tiempo, aburridas, ¿no? Para ti, ¿no? Llegaban a pero ser, es un solo punto. Podemos hablar hablando. Un solo punto. Horas hablando de todos los consejos, sugerencias, principios, normas. Un solo punto. Predicación. wow. Ahora, la pregunta, tú actualmente ya no predicas. Hago como que sí. Ok. Si sales, no sé, una vez a la semana, posiblemente, cada 15 días, pero imagino que eso es una tortura. Es una tortura. Ahora mi pregunta, ahora la pregunta que sigue es, ¿cómo es tu vida familiar?
con las personas con las que convives, que son tu familia, no vamos a especificar quiénes son, porque quiero pensar que convives con personas que son testigos de Jehová dentro de tu casa, dentro de cuatro paredes. Mira, sí es presión, porque se me considera débil espiritualmente, una etiqueta clasista, racista. Sí tengo como el mismo caso parecido de Carmona. Va a llegar un momento en que posiblemente tengo que darles a escoger entre yo y la secta. Y lo más seguro es que me vaya. No me da miedo. Soy una persona que trabaja mucho seglarmente. Claro. Pero estoy intentando, por lo menos a mi hija, hijos, como la cantidad que quieran ponerle ustedes, claro. tienen una edad más o menos todavía menores de edad, quitarles la vida. Sí lo he logrado porque hago que mi hija, hijos lean libros, juego videojuegos con ellos, vemos películas, vemos anime, japonés, series, les platico historias. Les he creado, creo, una conciencia que los hace no solo estar dependiendo del cuerpo gobernante, de todo lo que escupe el oráculo del cuerpo gobernante. Espero que sean unas herramientas que les sirvan, porque si son algo fanáticos, mi esposa, hijos, hijas, y lo son. Okay. No me da miedo, yo soy una persona solitaria, yo podría vivir como ermitaño perfectamente. Pero por un poquito amor a ellos, he decidido sufrir así, a ver cuánto aguanto. No me interesa si alguien me denuncia y me expulsa, no me interesa. Y por mí ya estuviera expulsado desde ayer, no me interesa. Lo que tú quieres es romper en la mente de tu hijo, hija, de tus hijos, el esquema de la sociedad Watchtower, de ser testigos de Jehová. Y estaría excelente que rompas ese esquema para que ellos vean que hay vida fuera de la secta y que es mejor alternativa estar fuera de la secta que dentro de ella, ¿verdad? Es correcto. Voy a hacer una dinámica rapidísimo contigo, Jace. Muy interesante esta dinámica. Eres la primera persona con la que voy a hacer esta dinámica. Yo te voy a decir una palabra o una expresión relacionada con la secta y tú me vas a responder con una o dos palabras según tu criterio. ¿Te parece bien? Correcto. La dinámica. Cuerpo gobernante. Estafadores. Sociedad Watchtower. Biblias y tratados. Comité judicial. Justicia paralela. Expulsión. Ostracismo. Desasociación. Libertad. Predicación. Aburrido. Biblia. Mitos y leyendas. Creación o evolución. Evolución. Perdón, no te escuché. Evolución. Ok. Donativos. Fraude. Salones del reino. Empresas. No, negocios. Perfecto. Muy bien, excelente. Jace, para ir cerrando ya, ahora sí ya, vamos cerrando. ¿Cómo te ves de aquí a un año? ¿Me repites la pregunta? Sí, ¿cómo tú te ves de aquí a un año? En vista de la situación, porque tu situación no es nada fácil, no es nada sencilla, y yo siento que tienes mucho que decidir. ¿Cómo te ves de aquí a un año? Idealmente recuperar mi salud física, hacer ejercicio. Idealmente ir dejándole claro a mi esposa que no debe presionarme con la secta. Y si sigue así, que vamos a tener que cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien en su casa. Dejárselo claro. Va a sufrir, sí, pero yo me veo así, más saludable. Ya tengo amistades no testigos que no saben mi situación. No llevo doble vida.
no tengo otra mujer, no me interesa, no tengo por supuesto nada gay con nadie, no me interesan hombres ni mujeres, tengo buenos amigos, casi nunca tomo, no fumo, no llevo doble vida de casinos, juergas, no me gustan las fiestas, soy una persona que lee, que juega videojuegos, que piensa, que lee libros, que lee internet, que usa computadoras, que arregla aparatos, que reparte, que entrega, que trabaja en cualquier tienda, que trabaja. Entonces, no es mi objetivo la doble vida, pero sí pronto liberarme. Pero idealmente en un año no va a cambiar mucho mi vida, solo irme. Para mí sería ideal dentro de un año estar inactivo, oficialmente en sus filas, y que no me estén, y cuando me molesten, como presionaron a Alejandra de Colombia y otros testigos, dejarles claro que hablen con mi abogado. Ya tengo un abogado que ya sabe mi situación. Entonces, a ver cómo reaccionan. Si deciden disculparme por eso, que lo hagan. Ya, Claro. yo cambié el libro de los ancianos, que ahora ya no ocupas una carta escrita para que renuncies. Ya cambió, lo van a explicar dentro de poco. Pero, perdón, pero el ostracismo no dejará de ser. Sí, mi esposa, mis hijos, sí, qué dolor, qué pena, pero preferir estar muerto que seguir dentro, creyendo, Wow. tragándome el oráculo. Prefiero ser un ermitaño. De buenas que mi organismo sí está diseñado para Wow. vivir en la punta de una montaña. Disfruto mucho la compañía de las personas y de buenos amigos. Disfruto mucho, sí. Así que dejo las cosas fluir. No tengo muchos planes, porque desgraciadamente esta organización de alto control autoritario me ha hecho mucho daño en la vida y en los planes. Claro. Jace, mira, la vida es hermosa. La vida es hermosa. Tienes mucho todavía que vivir. Creo que la palabra que acabas de mencionar, creo que debe de quedar descartada, ¿verdad? El de dejar de existir. Eh, no, la vida es hermosa. Creo que antes de eso es mejor retirarse. Sí, Pero salirse es, amigos que de la audiencia, esta declaración, esta experiencia muy fuerte, ahorita cuando dijiste esto se me erizó la piel, ni siquiera lo intenten, la vida es hermosa y creo que hay que vivir. Y si hay que salir de la secta, hay que salir. Pero esto que acabas de hacer, este testimonio, Jace, hay que hacerlo con la frente muy en alto. Obviamente que tienes ahorita una máscara precisamente, como una forma de desafío a la sociedad Watchtower, al liderazgo de todo lo que está generando. Esto debería llegar a las autoridades porque esperamos que la ley antisecta en México quede bien establecida para poder defender los derechos de cuando nos causan ostracismo. Abajo la sociedad Watchtower, abajo la sociedad Watchtower, abajo las filiales de la sociedad Watchtower en todos los países latinos y en todo el mundo, abajo. Y la lucha del activismo sigue. Jace, no vamos a ampliar más esta entrevista, pero tal vez habrá alguna otra oportunidad de platicar contigo. Fue muy interesante, creo que fue muy alentadora también, pero también te damos el ánimo para continuar, pero también para tomar una decisión, ¿sí? Amigos, dejen sus comentarios al respecto. Jace, puedes también comentar, por lo que tú llegues a ver en el apartado de comentarios, puedes participar cuando veas los comentarios. Dejen su like, amigos, si creen que esta información es de valor, suscríbanse al canal. Y también Jace tiene un canal. Vamos a dejar el nombre del canal de Jace, porque Jace tiene un canal también. Pues Jace, nos estamos viendo. Te ibas a comentar algo, dime. quiero concluir con esas palabras para todos. Bajo esta máscara hay algo más que carne y hueso. Bajo esta cámara hay unos ideales, cuerpo gobernante, y los ideales son una prueba de balas, de venganza. Perfecto. Muy bien, Jace.
tus palabras serán escuchadas en toda Latinoamérica, e incluso hasta en España. Y países latinos, algunos países de África que también hablan seguramente español. Entonces, bueno, pero se tiene que dar a conocer esto. Pues Jace, te agradezco de nueva cuenta tu participación, tus palabras, tu experiencia, y estaremos viéndonos en otra ocasión. Te agradezco, Jace. Mucho ánimo y estamos en contacto. No nos perdemos de vista. Que esté bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.